buenas noches. Vamos a dar inicio mientras se van involucrando los demás. Ya estamos prácticamente finalizando. Yo creo que nos queda esta sesión. La próxima de pronto ya para mirar quienes ya aprueban todo el proceso, hacer un proceso ya de cierre. Entonces, pues vamos a ir mirando las últimas, digamos, detalles de la formación, ¿sí? Entonces, ahí en el material que ustedes tienen, creo que ya lo de la ficha 6.4 se les solucionó, ¿cierto? ¿Hay alguien de la ficha 6.4 acá? Ya les aparece el material, ¿cierto? Creo que es Daniel, no, David. Rubiel es de la ficha 6.4, Rubiel, usted es de la... Raúl, cuénteme, ¿tiene la manito alzada? Sí, señora. Cuéntame, Eh, Raúl. Buenas noches a todos. Instructora, buenas noches. Es que tengo una duda que ya me está preocupando. Es que Sí. resulta que yo había comentado unos días atrás, o tal vez un mes atrás, que por lo menos a mí, en mi caso, me aparecen todos los foros sin calificar. Y Ah, todavía sí. foros sin calificar, entonces es algo con lo que Raúl, ya... vamos a hacer una cosita, pero usted sí los envió, ¿cierto? Sí, yo aquí lo tengo abierto por si puedo Ah, compartir y bueno. mostrarle. No, no, tranquilo, yo vuelvo a reviso. Lo que pasa es que siempre han habido hartas cositas, entonces no las he revisado, pero no te preocupes por esa parte. Y de todos Yo están la... enviados, pero no están calificados, no sé por qué. Ok. Y la Sí, otra, una, de pronto perdón, la instructora no los vio en su momento. Ok. sí. Y lo otro era que como por cuestiones laborales no pude ingresar la última clase, quedé Ujú. perdido con las evidencias, Ah, con la guía 2 y la guía 3. Sé que la guía 1 con una podíamos homologar las otras, pero quedé con duda de la 2 y la ¿no 3. quedó completa la grabación? No, 13 minutos nomás, entonces quedé en las mismas, sí, señora. Ah, qué embarrada. Creo que Daniel tenía por ahí el resumen, Daniel, o David, creo que era. Uno de los dos. Uno de los de ahí. Bueno, bueno. Creo que ellos tenían el resumen de cómo había quedado. No ellos hicieron un cuadrito, ¿no sale en el video? Porque estábamos presentando y ahí en el cuadrito que ellos se hicieron, ahí logramos agrupar. Es más, creo que es una por cada uno de los grupos, A1, A2 y A3, ¿sí? Cada uno. Es una Una- por cada. en Ujú. la, en la primera guía son 4 evidencias, con una podíamos homologar Sí, las ajá, 3. sí, En señor. la segunda son Ujú. solo 2 evidencias y en la tercera 2 evidencias. Podríamos entonces Es, hacer una de cada una. sí, 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 Ah, señor. Ujú. perfecto. Ah, vale, Creo que listo. así Muchas fue lo que gracias. hicimos. Bueno, perfecto. Bueno, como les estaba comentando ya, se nos acerca el final de la formación de la etapa lectiva. Entonces, ya de hecho creo que en la ficha 6.4 yo ya estoy haciendo un análisis de CR. Me falta la 6.5 porque tengo algunas evidencias por revisar. Entonces voy a seguir en ese proceso. Yo creo que ya este fin de semana debo terminarlo. Entonces, porfa, los que sí ya no tienen posibilidades, pues es mejor ya empezar a hacer un proceso de traslado, ¿sí? Porque ya no voy a alcanzar a calificarles todas las evidencias. Entonces, para ellos sí voy a hacer un proceso diferente. Ya a otros, pues ya se les ha hecho el proceso de cancelación. Entonces, pero sí quiero que validemos hoy este material que me parece que está muy completo en todo el proceso de aplicación de pruebas. Espero que lo exploren porque digamos que en este video pues les muestra muy claramente, si están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Si Sí, están viendo la señora. pantalla. Ok. Entonces, este es un video que no me voy a detener para que lo miren, si ya ustedes lo miren. Es todo el proceso de instalación de esta herramienta Cypress para de pronto que la exploren y para aquellos que tengan digamos, el desarrollo en JavaScript, pues es una herramienta que les va a ayudar a validar si el código está cumpliendo con lo que se espera que es, ¿sí? Entonces son herramientas para pruebas, para realizar pruebas de código. Entonces, es así les dejo como la inquietud para que
exploren. Digamos que nosotros debemos garantizar la calidad, ¿cierto? Y es mejor uno detectarlo que lo detecte el usuario. Entonces, por eso esta herramienta me parece que es muy oportuna para ustedes, los que pronto hayan hecho en JavaScript. Bueno, aquí tienen un material que yo lo considero que está muy completo, por eso no lo complementé con otras cositas, porque creo que está, digamos, acorde a todo lo que realmente sucede en la actualidad con el desarrollo de software y en especial con las partes de las pruebas del desarrollo de software, ¿sí? Entonces, van a encontrar, digamos, todo este material de tipos de pruebas que uno a veces las pasa por alto, pero son pruebas que realmente son fases que se realizan. Entonces, yo les decía a usted que una de las, digamos, uno de los perfiles que hoy en día en las casas de desarrollo de software o en empresas se utiliza mucho es el tester, ¿sí? Y el tester es una persona que se vale también de herramientas para precisamente poder detectar cuellos de botella, errores en el código y poder, digamos, dar un diagnóstico de un software, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes las apliquen con su proyecto, ¿cierto? No les voy a decir que todas las pantallas que lo hagan, pero sí hagan al menos algunas pruebas aleatorias, de tal manera que puedan, digamos, conocer cómo operan las herramientas de testing y poder aplicar buenas prácticas para garantizar una buena calidad del software, ¿sí? Hay muchas pruebas, ¿cierto? Pero están clasificadas en las, digamos que las pruebas unitarias, las pruebas funcionales, son que pues son las basadas en el funcionamiento del software, ¿cierto? Entonces prueban la interfaz, prueban la aceptación, pruebas de regresión, pruebas de instalación, pruebas de usuario. Entonces todos esos tipos de pruebas, en todos esos, digamos, ámbitos se prueban, ¿sí? Entonces, no debemos desconocerlo, primero porque les digo que no sabemos si alguno de ustedes puede llegar a empezar a trabajar como testing, ¿cierto? Entonces, por lo menos que pueda decir, yo conozco cómo es el proceso del testeo, ¿cierto? Y pues obviamente una persona que hace testing también debe conocer código, ¿sí? Es una persona que conoce el código y sabe cómo puede operar. No tiene que meterse a la minucia, pero sí, por ejemplo, empezar a validar funcionalidades. Si va a decir que va a cumplir con, digamos, con una operación que es muy compleja, valido esa operación, ¿cierto? Yo como testing valido la operación. Entonces, que esa operación realmente me esté cumpliendo con lo que con lo que dice que se debe hacer, ¿sí? Eso es muy delicado cuando uno, digamos, trabaja con valores de precios, por ejemplo, para las cadenas de almacenes, cuando sacan, por ejemplo, promociones, eso es un tema muy, muy delicado, ¿sí? Porque a veces se hacen promociones sobre promociones o promociones que de pronto ya no están y se desaplicaron y que iban hasta tal fecha y luego siguieron aplicando. Entonces, los testings son los que deben de garantizar que toda esta funcionalidad esté acorde con lo que se da, ¿cierto? Y una de las herramientas que ellos tienen para esto, pues son todas estas, como Cypress, por acá vamos a ver otras, bueno, ahorita vemos otras que también están para otros lenguajes que también se pueden hacer, ¿sí? Y lo hace a nivel de código. Bueno, aquí ya hay pruebas unitarias, entonces ya esas son, digamos, de forma individual, independientemente del producto de software, ¿cierto? Cualquier bloque de código que sea un procedimiento, una función, un método, un constructor, una clase, puede ser una unidad y deberá ser considerado y sometido a una prueba unitaria, ¿sí? En algunos casos se utilizan funciones, métodos, ¿cierto? Que son muy complejos, ¿sí? Normalmente el testing no va a coger algo que es muy sencillo, ¿no? Él hace el más complejo. Ojo, todas las pruebas que se hacen se documentan, salgan exitosas o salgan con errores.
el testing siempre tiene que hacer ese procedimiento, o sea, y el desarrollador, ¿sí? No es porque yo por desarrollador solamente hago y ya, no. Uno como desarrollador tiene más o menos el mismo formato cuando la empresa es bien organizada, ¿cierto? El testing, el desarrollador tiene el formato de pruebas que utiliza el testing, ¿sí? Entonces el testing le dice, por eso deben de comunicarse, ¿sí? En empresas, digamos, organizadas, el desarrollador y el testing van muy de la mano, y el testing es una persona que normalmente tiene un buen conocimiento del negocio, no necesariamente de desarrollo, pero sí del negocio, ¿sí? Entonces, él sabe decirle, mire, usted tiene que probarme, por ejemplo, voy a decir algo, una orden de compra de un almacén, ¿cierto? Entonces, yo necesito que esta orden de compra tiene estas características y este es el resultado que me debe dar, y él entrega en el formato. Entonces, uno como desarrollador sigue ese formato de prueba y el resultado esperado es tal, ¿cierto? Entonces, ese resultado es el que da garantía de que usted como desarrollador hizo esa prueba y puede, digamos, darle salida ya al producto, ¿sí? Para pruebas de QA, ¿sí? En empresas organizadas son, digamos, antes de salir a producción se hacen ese tipo de procesos. El desarrollador, el de QA, el usuario. Si el desarrollador, si el testing dice que no pasó, no pasa al usuario, ¿sí? A ese nivel no pasa. Hasta que el testing del visto bueno es que se pasa ya a pruebas de usuario, y si en pruebas de usuario se detecta porque de pronto el usuario fue más minucioso en el proceso, pues igual se devuelve al desarrollador, ¿sí? O muchas veces el de QA dice, venga, yo miro a ver por qué a mí se me pasó por alto esto, ¿cierto? O qué fue la falla. Y normalmente se comunica con el desarrollador. Entonces, en empresas de software, eso es lo que sucede, ¿sí? Así era donde yo trabajaba. Así era el proceso. Y si no, y en últimas, quien se comunicaba con el usuario no era el desarrollador directamente, ¿sí? Ya, digamos, cuando salía, se reventaba de pronto el proceso en el usuario, el de Cuba decía, venga, pero ¿qué pasó acá? Entonces ya uno entraba a mirar si el error era realmente algo complejo o algo realmente, alguna variable que no sea contemplada. Pero ese es el deber ser, ¿cierto? En procesos. Pues nosotros aquí, como somos pequeños, ¿cierto? Es bueno que entre ustedes se elija quién va a ser el tester y quién va a ser el que de pronto hizo el proceso, y que se comunique, ¿cierto? Que se puedan comunicar. Es muy buena práctica hacerlo, porque con eso ustedes ya van adquiriendo esa habilidad. Son rápidas, ¿cierto? Sí, y se pueden hacer varias. Normalmente no es que uno haga una sola prueba y ya, no. En procesos complejos llegan a ver hasta, nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajaba en esa empresa, eso eran más o menos unas 20 pruebas, ¿sí? Y si se modificaba algo por alguna normatividad o algo, eso era grandísimo, entonces uno se demoraba probando eso bastante, ¿sí? Como esto que yo les decía, o sea, toda prueba se debe documentar, ¿sí? Se tenían unos formatos específicos donde se iban haciendo el paso a paso del proceso, y ese proceso se iba documentando. Entonces, cuando de pronto se detectaba algún error, el desarrollador decía, venga, pero si yo probé tal caso, ¿sí? En procesos complejos, por ejemplo, que en empresas como Cencosud, como Éxito, ¿cierto? Que ellos tienen unos procesos bien complejos, en órdenes de compra, en proveedores, en inventarios, en post. Entonces, esos procesos son complejos, o sea, no es que compra y venda, no, eso tiene sus costos. Entonces, se miran todos los posibles casos, tipos de proveedores, tamaños de proveedores,
descuentos por proveedores, muchos aspectos se evaluaban, ¿sí? Bueno, demuestra que la lógica del código funciona en todos los casos, ¿sí? Entonces, esto es una garantía que nosotros damos, que hemos realizado todos los procesos y que se da esa posibilidad. Y también, pues, a los programadores entender muy bien el código base, el proceso, ¿cierto? Todo. Uno aprende, si de pronto le quedó algún vacío, digamos que se aprende con ese proceso aún más del negocio, ¿sí? Porque normalmente esos negocios en empresas, pues, grandes son muy complejos, ¿sí? Entonces, no es que uno llegue y se las supo todas de una vez. No, eso tiene bastante de fondo. Y por eso normalmente, pues, es un grupo de desarrolladores. Bueno, esto garantiza mucho la calidad, ¿cierto? Permite que uno, cuando ha hecho todo este tipo de pruebas unitarias y de funcionalidades, pues da un proceso de calidad. Bueno, digamos que aquí viene el tema de hacerlas manual o hacerlas con herramientas, ¿cierto? Si hay herramientas, digamos, a nivel de ese proceso, pues uno puede utilizar herramientas a nivel de código para mejorar esa calidad, ¿sí? Para, digamos, perdón, yo miro que hay alguien acá que creo que está pidiendo ayuda acá. Ya. Entonces, esas herramientas, pues están dadas por cada uno de los tipos de lenguajes. Entonces, ustedes van a encontrar XUnit para los que de pronto trabajan es un framework para .NET, ¿sí? Entonces, yo cojo una pantalla de .NET y descargo ese framework y puedo probar si realmente el código funciona. Está Unit, ¿cierto? Para Java, para los que de pronto desarrollaron Java. También está en Unit para .NET, PHP Unit para los de PHP, ¿cierto? Entonces, son frameworks que se pueden descargar para que ustedes puedan validar el código, ¿sí? Normalmente, así como, digamos, lo muestran en el video que está al principio, pues es una pantalla a la vez. No es que yo voy a coger y todo el código me lo va a evaluar. No, se coge una pantalla y se coloca el framework y con eso se ejecuta y se puede revisar ese proceso. Bueno, aquí ya hay una parte de pruebas de integración que son componentes, módulos, ya digamos a nivel de integración con el hardware, ¿sí? Esta es otra prueba. Realmente no suele ser más a nivel del administrador, ¿cierto? Que el que hace esa parte. También hay de bases de datos de sus sistemas, datos de configuración, configuración del sistema, infraestructura, interfaces. Toda esa parte se debe de probar, ¿sí? Toda esa parte es garantía de la calidad, ¿sí? Si nosotros cumplimos con todo esto, vamos a poder demostrar que tenemos un software muy robusto, ¿sí? Digamos que aquí estas pruebas no funcionales suelen usarse mucho y es a nivel, digamos, de bases de datos, de pruebas de, 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 digamos, ¿cómo es que se le llama eso? Esos son de carga, ¿cierto? ¿Cuánto soporta realmente? Ah, mira, aquí están las pruebas de carga, ¿cierto? Estas pruebas, digamos, pueden tener una aplicación que mide cuánto es el resultado de ese proceso, de esa transacción que se está haciendo, si, digamos, me va a consumir muchos recursos lo que yo estoy haciendo. Las bases de datos normalmente tienen herramientas que facilitan ese proceso, ¿sí? Entonces, en las mismas bases de datos uno puede medir una sentencia SQL, cuánto tiempo me toma, cuánto es el proceso de carga, ¿cierto? Entonces, en las bases de datos, ustedes pueden investigar la que estén usando, digamos, herramientas para probar la carga de eso. O sea, ellos, las bases de datos la tienen. Estas, por ejemplo, son de rendimiento también, ¿cierto? Cuánto se demora las peticiones de un usuario. Las pruebas de estrés, puedo empezar a soportar, digamos,
cuántas peticiones de usuario y más, digamos, cuántas peticiones, cuántos registros también puedo llegar a tener simultáneos en un proceso, ¿cierto? Esas pruebas de estrés son importantes realizarlas para poder garantizar de que el sistema no se me va a ver afectado o que yo tenga algún índice mal o que yo esté haciendo algún select mal, ¿cierto? Eso es importante hacerlas a nivel de bases de datos. Esto es fundamental, muchachos. De pronto nosotros estamos haciendo unos proyectos que no podemos detectar fácilmente eso, pero ustedes sí, por ejemplo, si ustedes tienen uno de los proyectos sea de venta, ¿cierto? De algún producto, pues ustedes pueden también simular cuántos usuarios simultáneos pueden, digamos, estar haciendo el mismo proceso de compra del mismo producto, ¿cierto? Y poder tener esa prueba de estrés, ¿sí? En las pruebas de volumen también, ¿cierto? Yo puedo mirar cuántos volúmenes de datos puedo hacer cargas, cuando se hacen cargas de archivos, cuando se hacen importación de datos de terceros, ¿cierto? Entonces también yo puedo empezar a validar ese tipo de datos. Hoy en día hay, digamos, por ejemplo, los softwares que utilizan las pasarelas de pago, esas, por ejemplo, Linio y algo que cuando uno hace ese convenio de poner un producto allá, ellos le dicen, envíame esa información en Excel, por ejemplo, ¿cierto? Son, no sé, póngale una empresa que tenga no sé cuántas referencias, pongámosle 100.000 registros, ¿cierto? De diferentes referencias. Entonces, esas pruebas de volumen se puede hacer en ese tipo de sistemas, ¿sí? En ese tipo de sistemas yo puedo validar. O convenios que se hacen, ¿cierto? Muchas veces las empresas que tienen sus puntos de venta hacen convenios con otras entidades y cargan la base de datos, por ejemplo, de todos los empleados, cargan sus registros. Esas pruebas de carga también se pueden hacer, esas pruebas de volumen. También está la de usabilidad, ¿cierto? Cuánto fácil de aprendizaje, la eficiencia, memorizar, que sea un programa realmente muy fácil de usar, ¿sí? Entonces, estas son otras pruebas. Y la robustez, ¿sí? La robustez que se encarga de verificar la capacidad del programa para soportar entradas o instrucciones incorrectas. Software de detección de errores. Digamos que este software de detección de errores sí lo utilizan mucho empresas de terceros. Normalmente hay empresas que se encargan de hacer este proceso de detección, ¿sí? Y se da mucho, como les decía yo en algún momento, las empresas del Estado, ¿sí? Que son empresas vigiladas, que son empresas reguladas. Ellos tienen ese tipo de test. Entonces, el material, chicos, es muy completo, realmente y es lo que, digamos, se da en los ambientes reales de producción, ¿sí? Entonces, los invito a que lo revisen bien en profundidad. Por acá hay bueno, aquí ya es tipos, ventajas y desventajas de las pruebas. Pero sí me interesa, bueno, los documentos, ¿cierto? Documentos de casos de pruebas. Es importante que nosotros, cuando estemos en organizaciones aprendamos a tener que eso, todo se debe documentar, ¿sí? Todo es documentado. Si ustedes realizan un proceso, documentenlo. Si ustedes los ponen en un proceso de validar o algo, documentenlo. Ustedes que de pronto salen a etapa productiva, ¿cierto? Y que vayan a una organización, tengan esa buen hábito, ¿cierto? De documentarlo todo, ¿sí? Porque eso facilita mucho tanto el aprendizaje como la garantía de que usted hizo el trabajo, ¿sí? Entonces, eso es como una prueba de que usted
Si a usted lo pusieron a hacer alguna validación de algún proceso, díganle, necesito que valide esto que hizo el ingeniero o el grupo de desarrollo, pues ustedes van a poder tener eso. O sea, no es que yo, listo, lo hice, sí funcionó, y su palabra es el dogma de fe. No, tiene que documentarlo, tiene que demostrarlo, ¿cierto? Demostrar. Entonces, por eso, acostúmbrense a documentar todo. Bueno, por acá, ¿qué más me pareció también interesante? Elementos de un caso de prueba. Mire, aquí ya tienen una plantilla que también es muy apropiada, ¿sí? Para lo que ustedes se usa también realmente. Entonces, en la documentación, pues usted hace el identificador. Normalmente, muchachos, sí, esto es alfanumérico o numérico, dependiendo de eso me indica a mí, ese identificador me indica el programa, el área, ¿sí? Normalmente en empresas organizadas eso tiene un código y ese código, bueno, esto es del área contable, esto es del área de tesorería, esto es del área de producción, esto es de qué área. El identificador siempre les va a decir algo, ¿sí? Si de pronto ustedes llegan a una organización y no lo tienen, pues es buena práctica que lo adapten, ¿cierto? Esta es una prueba de tal área. El nombre, ¿cierto? La descripción, el número de orden de ejecución, el requerimiento asociado, ¿cierto? Las precondiciones, las poscondiciones y el resultado esperado, ¿sí? Este es un caso, es una plantilla muy interesante de pruebas. Entonces, para que ustedes la adapten también. No quiere decir que esto sea digamos, lo que se usa, pero pueden adaptarla, ¿sí? Pueden agregarle más cosas si ustedes consideran. Aquí, pues, digamos, hay un diagrama que plantea el uso de pruebas, que también es muy acorde a lo que realmente sucede en el proceso de pruebas, ¿cierto? Que ya más o menos lo habíamos revisado, pero pues aquí también lo volvemos a mirar. Planificar las pruebas, cuánto tiempo, en el calendario, cómo se va a hacer, verificar el entorno de pruebas. Ojo, estos entornos de pruebas nunca deben de ser los mismos de producción, ¿sí? Esto, cuando ustedes si en algún momento llegan a estar en una organización, normalmente no sucede en empresas organizadas, no es que usted vaya a probar en entornos productivos, ¿sí? Es más, uno como desarrollador o como testing no tiene acceso a ese ambiente de producción. Todo debe ser en un ambiente controlado de pruebas, ¿sí? Bueno, tenemos datos de pruebas, evaluar criterios de entrada. Bueno, todos estos son aspectos que se tienen en el proceso de pruebas. El proceso de pruebas, uno lo ve sencillo, pero realmente es bastante, ¿sí? Bastante engorroso. Agile, ¿cierto? Tiene también para este tipo de pruebas, no es solamente el estar revisando constantemente cómo va el proceso de desarrollo, sino también el proceso de pruebas, ¿cierto? Entonces, esta metodología, pues, digamos que tiene también para el proceso de pruebas, se hacen sprints, se hace cada semana, se revisa cómo va el proceso de testing, cómo va el avance, ¿sí? En empresas y en procesos muy complejos, chicos, esto puede durar un mes, 2 meses, ¿sí? En Agile normalmente es un mes, ¿sí? Y tengo que fraccionarlo, ¿sí? Porque no voy a dejar un proceso de pruebas eternamente, ¿sí? Entonces en Agile sí o sí tengo que demorarme por lo menos más de un mes, no puedo, ¿sí? Entonces, semana 1, semana 2, por eso aquí tengo sprint 1, sprint 2 y los sprints son diarios, ¿sí? Los sprints son diarios, cada día se va revisando y evaluando el proceso de pruebas. Y pues acá ustedes ya van mirando, ya más o menos conocen el proceso de Agile,
¿cierto? Integración continua, entrega continuada, elaborar menos documentación. Esto de elaborar menos documentación no significa que uno la deje de lado, ¿sí? Pero pues digamos que es importante hacer el proceso. Por eso a veces se complementa el Agile con otras metodologías porque precisamente la documentación sí o sí también es importante. No es que digamos, sean extensas, pero sí muy pues, precisas y concisas, ¿sí? Y aquí, pues, digamos, estar en retroalimentación constante, ¿cierto? La velocidad de las pruebas sin demeritar la calidad, ¿listo? Entonces, esto es como lo importante de la metodología ya que también está para la parte del testeo. Aquí ustedes van a encontrar que me parece interesante este video que lo revisen, ¿sí? Porque miran los cuadrantes de pruebas y es bien este cuadrantico de pruebas. Lo explican muy bien en este video, ¿sí? Para que ustedes lo exploren y puedan identificar cuando yo hago a nivel de tecnología, a nivel de producto, a nivel del negocio, ¿sí? A nivel del desarrollo. O sea, cuáles cuadrantes me afectan cuando yo voy a hacer un proceso de prueba. Entonces, este videito que está acá, chicos, y los invito a que lo revisen y lo exploren porque es muy completo. ¿Listo? Para que lo puedan ir mirando acá. Esto que está acá lo explica el video de una forma muy fácil. Entonces, de cara al negocio, ¿cierto? Este cuadrante que ocupa si miramos estos 4 cuadros acá, aquí cogen estos 2 primeros a nivel de negocio, ¿cierto? Pruebas, ¿qué tipos de pruebas se hacen? A nivel de cara a la tecnología, entonces aquí ya voy a ir a nivel de cara a tecnología, cojo el cuadrante 1 y el cuadrante 4. De cara a las pruebas de soporte de la programación, entonces cojo el cuadrante 2 y 1, ¿sí? Y aquí de cara a las pruebas de crítica del producto, o sea, ya es cuestionarlo, ¿cierto? Estas pruebas es para de carácter ya más positivo para ver si se puede realizar alguna mejora, ya es criticarlo, ¿cierto? Entonces puedo tener la 3 y el 4, ¿cierto? ¿Qué tipos de pruebas debo de hacer? Y también pues si utilizo manuales o herramientas, ¿sí? Aquí también está. Entonces es un cuadrante muy interesante utilizado en pruebas de ágiles, entonces para que lo exploren. Y aquí este videito lo explica muy detalladamente. Bueno, en general, el pruebas, digamos, realizar pruebas del proyecto, el inicio de cada sprint, cómo se hace, o sea, estos son buenas prácticas de la parte de la metodología Agile, ¿cierto? Todos estos de metodología ágiles, que son las que, digamos, han cambiado el proceso de pruebas, ¿sí? Han mejorado, diría yo. Realizar pruebas en el proyecto, acá incluye análisis de pruebas de equipos de desarrollo, los de revisar las pruebas unitarias, ejecutar pruebas de carga, todo lo que debe de hacer el proceso. Entonces se explica muy bien detalladamente cada uno de ellos. Y aquí esto es un test driver development, esto es una técnica también para crear digamos, hacer testing también, ¿sí? Es otra técnica que ustedes pueden hacer, eliminar redundancia, hacer testeos, otra de las técnicas para que se puedan utilizar. Hay muchas, ¿cierto? Y aquí también se los explican muy detalladamente. Bueno, en general, digamos que el material para mí es muy completo. No tienen ustedes que, digamos, ir a buscar a otro lado todo lo que se debe hacer en el proceso de pruebas porque está muy completo. Aquí está el desarrollo guiado por BBD, también es otra, es por bases basado en esta técnica también, que puede, digamos, más pruebas realizar.
Y aquí pues están los escenarios, está el segundo escenario, está, bueno, todo enfocado a las pruebas, ¿sí? Entonces es un material muy, muy completo que yo, digamos, no tengo que agregarle mayor cosa al proceso. Aquí también está el ciclo de un incidente, también está estructurado. Y como yo también, ojo, una cosa es las pruebas y otras cosas son los incidentes, ¿sí? Cuando yo estoy probando un incidente o estoy probando el software como tal. Digamos que aquí está el reporte de efectos, bueno, el informe de las pruebas, las conclusiones. Entonces, el material, chicos, los va a guiar a ustedes en todo ese proceso. Y aquí pues ya un plan de mejoras cuando ya uno detecta, ¿cierto? Cuáles son las causas del problema,